Hola, muy buenas noches, espero que se encuentren bien. Vamos a ver si esto está grabando. Sí, sí está grabando. Ok, perfecto. Entonces comenzamos el curso que tiene que ver con Primavera P6 y Power BI, ok, la unión de bases de datos. Y además Primavera Risk Analysis, que vamos a estar viendo algunos detallitos sobre este software. Y vamos a comenzar con una pequeña introducción a lo que es la gestión del riesgo. Ok, pero sin antes no dejar de ver cómo se descarga Primavera Risk Analysis para los que no lo tienen. Como fue en una parte pasada, vamos a ir a la página que dice Oracle Delivery Cloud. Ok, aquí puedes crear una cuenta y dentro de esta cuenta vas a ir, si la tienes creada, ya puedes ir a entrar. Si no la tienes creada, tienes que ir a crearla y la puedes crear con cualquier correo, con cualquier tipo de correo sin ningún inconveniente, y eso te llega una notificación a tu email y ya puedes entrar sin ningún problema. Yo ya tengo una cuenta creada y si te fijas ya puedo entrar sin ningún problema y me voy a encontrar con algo así como esto. ¿Ok? Aquí puedo descargar muchos primavera, pero ojo. ¿Ok? Si te fijas y yo pongo primavera, aparecen muchas cosas. ¿Ok? No todo, o sea, hay cosas que uno a veces comienza a investigar y no todo está apto para descargarlo de forma gratis. ¿Ok? Por ejemplo, si yo quisiera descargar, por ejemplo, creo que el portafolio management, por ejemplo, no funciona, funciona solamente en nube. Hay que tener algunas licencias, hay que tener la licencia para ocupar la nube, la data completa del primavera. Entonces voy acá y dice primavera no análisis, sino que dice hay que buscar el primavera risk. Ahí está primavera risk análisis, ese es. Si se fijan, su última versión es la 8.75. Ok, y van por ese. Aprieto ahí y luego definitivamente vengo donde sale, donde dice continuar. Ver o continuar da igual, yo le doy continuar. Y hasta aquí la versión 8.7.5. Está cliqueado todo, entonces no hay problema. Vengo a ver qué tipo de lenguaje voy a usar. Si tengo el de 32, el de 64. Ok. Ustedes pueden, yo puedo elegir todo también, si quiero. Me voy a continuar. Vengo a firmar este contrato de Oracle. Le doy OK y le doy continuar. Me aparece esta pantalla, simplemente la cierro. Ok, y desde aquí figura, ya puedo ir a descargar. Ok, se me va automáticamente, se va a guardar en la carpeta descargas y simplemente tengo que darle doble clic a la carpeta donde está guardado y le digo instalar. No hay nada más que hacer con ese tema al respecto. Ok, y luego yo lo tengo por aquí, aquí donde dice, se les va a crear un icono donde dice Primavera Risk Analysis y lo pueden abrir sin ningún inconveniente. Ok, Primavera Risk Analysis tiene, bueno, figura con 4 pestañas y figura con un montón de botones que no están activados porque no se activan hasta que tú estés dentro y ya definas qué tarea vas a realizar. Ok, desde aquí puedo venir a crear uno nuevo si quiero. Puedo crear uno nuevo, ya se activan los botones. Y ustedes se preguntarán si yo puedo venir a trabajar desde aquí. Sí, sí puedo venir a trabajar y crear mi plan desde aquí. A veces es mucho más fácil extraerlo y venir a trabajar después el riesgo completo. Ok, a veces es más fácil traerlo desde primavera completo. ¿Y vamos a ocupar primavera? Sí, sí lo vamos a ocupar porque la verdad es que ahí vamos a usar algunos periodos financieros. Ok, algunos periodos financieros, algunos datos que en general no se suelen enseñar tampoco en los cursos. Y desde ahí vamos a empezar también a usar los plugins
Así que desde ahí va a estar el tema de los datos para que no tengan ningún inconveniente. Entonces, dentro de todo esto, si se fijan, este es el grupo de procesos de planificación. ¿Ok? Este es lo que siempre nosotros usamos, pero usamos solamente una parte. ¿Por qué? Porque generalmente usamos la primera, que viene a ser el alcance, ¿ok? En donde definimos el alcance, sus requerimientos, definimos el alcance, creamos la WBS y después generamos en una parte un plan de procura que en general es muy básico, porque en general debiese de alguna u otra forma el plan de procura también trabajarse de forma independiente. Lo metemos en el cronograma porque tenemos que verlo. Ojo, el plan de procura no es lo mismo que yo esté hablando, que les esté diciendo que tengo que meter el plan de procura dentro de un cronograma. ¿No? O sea, estamos hablando el plan completo, ¿ok? Que eso es lo que vamos a aprender a desarrollar, cómo genero un plan de procura. El plan de procura está de forma independiente y esa independencia le permite generar todo un plan, un inicio, un alcance de procura, un desarrollo de procura, un riesgo de procura y cuáles son básicamente las incertidumbres que se generan dentro de la procura. Ahí nace también eh, el forecast, básicamente, del análisis de la procura como tal. Entonces la procura es totalmente independiente. Nosotros, como trabajamos básicamente en proyectos, con cronogramas de primavera, pero no con proyectos, porque son dos cosas diferentes, trabajamos simplemente con el cronograma totalmente mecanizado, pero nosotros no hacemos el alcance de la procura. El gerente de proyecto en general tampoco hacemos el alcance de la procura. ¿Y por qué? Porque nosotros trabajamos de la misma forma singular que trabajan todos. Un administrador de contrato, un jefe de oficina técnica, un planificador. Y esa no es la forma americana o no es la forma tradicional de obtener los mejores resultados. Si se fijan, esa forma de trabajo no es el mejor resultado para lograr el objetivo. Todos los proyectos que trabajan con esa particularidad siempre terminan yendo debajo de la curva. ¿Por qué? Porque el proceso y el subproceso de cada una de las personas que trabajan en esa área es muy lento. Eh, Cuesta mucho generar un equipo multidisciplinario dentro de esa forma de trabajo. Sin embargo, la forma más fácil de trabajar y ser más asertivo y en donde haya mayor eficacia, mayor eficiencia, es la forma en donde está el Project Manager y al lado del Project Manager está el ingeniero control de proyecto, que es el que le hace visualizar todo el horizonte al Project Manager, pone todas las alertas, incluso el Project Manager entrega en esa forma de trabajo el área completa, es decir, el cronograma completo se trabaja con costo. ¿Por qué? Porque no todas las personas tienen que ver el costo, entonces simplemente lo trabaja el Project Manager y lo trabaja el ingeniero control de proyecto, que generalmente es un senior que maneja el costo, maneja el alcance, maneja el proyecto y maneja todo el tiempo. Entonces, él crea, este ingeniero control de proyecto, está el Project Manager, trabaja con el Project, con el PM, y aquí generan todo lo que es el alcance, por ejemplo, de la procura. Por ejemplo, trabajan todo el proyecto de costos. Ellos básicamente, el Project Manager puede tener 2 o 3 planificadores más. Planificadores en el sentido de la palabra que saben desarrollar también documentación, no solamente un primavera, un project o meter HH, no, que saben desarrollar el área de documentación y desarrollan el proyecto completo del costo. Y lo más importante que nunca se desarrolla, nunca, 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 pero debiese estar dentro de la claridad del proyecto, es que no se desarrolla el plan de calidad. ¿Ok?
El plan de calidad debe estar asociado al cronograma. El plan de calidad debe estar asociado a todo el itemizado que yo entrego como tareas de un cronograma, pero no está. Se trabaja generalmente aparte. Ya, y aquí también hay otro tema. Otro tema que no tiene relevancia porque en Chile y en algunas partes de Sudamérica trabajan la calidad. Trabajan en Chile, por ejemplo, se da el PAC, que es el curso en donde te enseñan a trabajar un poco de calidad. La calidad, cuando se trabaja el PM, el ingeniero de proyecto, no tiene casi nada absolutamente que ver con ir a hacer la seguidilla de documentos que generan en todas las obras de construcción, ¿ok? Que es un pie, que es el plan de calidad, en general no. Se absorbe un poco lo que proviene desde 5S, desde Six Sigma, desde las normas ISO, desde Lean Construction, y desde allá se empieza a absorber la calidad. Se genera un plan, sí, pero es mucho más efectivo que los copy-paste que se generan en la construcción. ¿Ok? Que es el típico plan de calidad relativamente extenso, y que no habla ni pega ni junta con lo que dice el proceso del cronograma. Y el proceso del cronograma tiene que hablar con el proceso de costo, y el proceso de costo tiene que hablar con el proceso de procura. Entonces, en general, llegamos a instancias en que me voy a basar aquí un poquito. Llegamos a instancias como estas, las más fáciles de trabajar. Entonces genero en esta instancia un proyecto, unos hitos, una planimetría muy simple, y luego viene la procura dividido en 10 líneas y listo, me salto a la construcción. Pero esta procura que está aquí, ok, si yo me voy a venir acá a proyectos, ok, si yo aquí yo eliminé mis proyectos, pero si yo tuviese otro proyecto más y tuviese que ver procura, lo más probable es que hay 10 o 20 líneas, no hay más, pero no está detallado. Entonces ese plan de procura es el plan que yo me estoy refiriendo hoy día y el que tenemos que ir a mejorar satisfactoriamente, ¿ok? Entonces tenemos en el medio está el proyecto de tiempo, ¿ok? Aquí está el schedule completo, la secuencia de actividades, la definición de actividades, las actividades estimadas y la duración estimada de cada actividad, y el schedule final que me lleva a mí al plan completo. Y por la otra esquina, ojo, esto es parte de lo que habla de los procesos de planificación de los grandes libros y del PMBOK. Y por el otro lado, esto tampoco se suele hacer, porque aquí nosotros lo que hacemos, básicamente hablamos del riesgo, ¿ok? Del plan de riesgo, la identificación del riesgo, ¿ok? ¿Cuál es mi plan de riesgo? Dentro de mi cronograma, dentro de, por ejemplo, de mi proyecto de procura, ¿dónde tengo los riesgos? ¿Cuáles son los riesgos asociados a mi procura? Lo más probable es que haya varios riesgos, por ejemplo, si es que tengo que mandar a traer importaciones. Pero, ¿qué significa eso? Que se retrase el barco 4 días, ¿cuánto me impacta económicamente? Hay una serie de riesgos, pero el riesgo está en todos lados, pero tengo que saberlo identificar, o al menos tener el parámetro de cada uno de los riesgos para poder trabajar. ¿Ok? Entonces tengo que ir a identificar el riesgo. Luego voy a ir por la performance, ¿ok? Del análisis de riesgo, del cualitativo y del cuantitativo. ¿Ok? Y eso me lleva al plan de riesgo final y respuestas. ¿Ok? Y tengo identificado previamente mis riesgos. Y por último, el plan de comunicación. ¿Ok? El plan de comunicación es súper importante. ¿Ok? Vamos a también a desarrollar un pequeño plan de comunicación, y generalmente estos planes de comunicación están expuestos también dentro del Primavera en algunas áreas que no solemos usar, y en algunas ocasiones se presenta
En algunos otros formatos como Visio, en algunos otros formatos como plataformas de gestión de proyectos. Entonces también se presenta así. Es independiente, si se fijan, todos los planes son independientes. O sea, todo esto se genera después quizás asociado a un cronograma, pero el riesgo es independiente, la comunicación es independiente, el recurso humano es independiente, la calidad es independiente, pero todo, si se fijan, tiene una flecha hacia el medio y esta flecha indica que cada uno tiene que hablar. O sea, si yo hablo de la procura, en la procura yo voy a tener asociado calidad, pero calidad jamás mete procura dentro de su plan de calidad. No, no conversan. Esto es súper fácil decirlo en la teoría, pero es la realidad. ¿Ok? En la construcción no he visto, hasta el día de hoy, no he visto, por ejemplo, un plan de riesgo. Generalmente esto está en el aire. ¿Por qué está en el aire? Porque se enseña académicamente, pero no se aplica. No hay planes de riesgo dentro de la construcción, no hay planes de riesgo dentro de la minería. Hacen por ahí un hincapié muy cortito de repente dentro de los planes y el riesgo puede ser esto, 2 líneas y eso es todo, pero no hay un plan de riesgo en general. Ahora, si nosotros usáramos efectivamente estos pasos, ¿ok? Todo por separado, todo ordenado, y si tuviésemos ojalá 5 a 7 meses antes de comenzar el proyecto, que es lo que se toma esta fase de trabajo, que es el PM con el ingeniero de proyecto, que comienzan 7 8 hasta un año antes del proyecto, y por eso funcionan. Así funcionan los americanos y así funcionan los europeos. Entonces, este es el modelo correcto a trabajar y no el modelo que tiene integrado Latinoamérica, que es el administrador de contrato, el jefe de oficina técnica. Es un modelo obsoleto, es un modelo lento, es un modelo inapropiado, es un modelo que no tiene efectividad, que no tiene eficiencia, pero nos gusta seguir haciendo lo mismo de siempre y somos totalmente felices al ir retrasados de todo proyecto. Nos encanta ir retrasado, no sé por qué, pero es un deleite, creo que para Chile ir retrasado en el área minera, en el área de la construcción, siempre por debajo de la curva, y en algunos casos muy particulares, como lo son empresas americanas que están insertas en Chile, tienen este modelo de trabajo y son totalmente efectivos. ¿Okay? El modelo, uno de los grandes modelos chilenos que trabaja así es el litio. ¿Okay? Sokimich, Albemarle trabajan con estos tipos de modelos. ¿Okay? Al menos Albemarle, que es americano, trabajan con este tipo de modelo. No sé por qué las grandes mineras que son extranjeras no trabajan con este tipo de modelo y se adaptaron al modelo latinoamericano del modelo tradicionalista, lento e ineficiente para obtener procesos. Estos son los verdaderos procesos que yo los vamos a ir clarificando a través de alguna documentación. La vamos a estar viendo, la vamos a ir creando y dentro de este proceso es lo que nosotros vamos a ir a extraer como fundamento principal en la primera parte el riesgo, para hacer un análisis de riesgo completo y después adquirir nuestro cronograma completo ya y traspasarlo a Power BI. Entonces, ese es uno de los principales problemas de los proyectos en Chile. Y lamentablemente, la gente que está estudiando o viene de estos estudios le siguen transmitiendo exactamente lo mismo. Le siguen diciendo que que el modelo del administrador de contrato, de la oficina técnica, del asistente de calidad y todos los demás asistentes, que son a veces como 500, sigue siendo el modelo más óptimo. Está totalmente inadecuado, es un modelo ineficiente, es un modelo totalmente pobre, que yo no sé por qué hasta el día de hoy se sigue realizando. Entonces, para ir resumiendo, vamos a ir al área de... Ok, vamos con los análisis del PMBOK que vienen dentro del libro, algunos como
Ya esto es fácil de describir, ¿ok? Esto no lo vamos a explicar, describir el proceso de desarrollo de la creación del alcance del proyecto, ¿ok? Esto es sí desde aquí es importante. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que ir a describir el proceso del desarrollo de la declaración del alcance del proyecto. Cuando estamos hablando del modelo evolucionado, no del modelo clásico, estamos hablando del modelo evolucionado, ¿ok? Nosotros como ingenieros control de proyecto debiésemos saber generar un alcance de proyecto. O sea, nosotros no es que nos pasen el proyecto y tengamos que ir a hacer el cronograma y desde ahí sacar la HH, la curva y lo mismo de siempre. No, nosotros debiésemos aprender a generar un alcance de proyecto sabiendo los parámetros del proyecto y teniendo claro cuál va a ser la idea general o principal del proyecto. ¿Ok? Ustedes tienen que ir a generar la estructura desde el glose del trabajo, pero en un papel, no directamente ni a Project, no, eso viene después. Eso es esto igual que el BIM. La maqueta 3D viene después. Primero son los procesos. ¿Dónde están los procesos que ustedes tienen que resumir? Yo les tengo que entregar una documentación o ustedes tienen que tener la capacidad y la experticia de ir a crear esa documentación. Y sobre esa creación propia suya tienen que ir a crear básicamente el cronograma. Ojo, pero ahí estamos hablando de tiempos, ¿ok? El modelo nuevo, el modelo que es efectivo, siempre comienza de 7 a 8 hasta 9 meses antes de la etapa que se acerca para la construcción. Ellos parten mucho, este modelo parte en ingeniería, comienzan a controlar el proceso completo desde ingeniería, es decir, se tiene una idea de proyecto y de la idea de proyecto al menos se toman 2 a 3 a 4 meses fácil para crear el alcance del proyecto, tener todo lo que significa el armazón estructural del proyecto, como tal, como información, como papel. Y luego de eso, lo que se hace, se comienza con una idea de ingeniería y esa idea de ingeniería se comienza a plasmar. Y esa idea de ingeniería puede tomar fácilmente 10, 11 o un año antes de llegar a la construcción. Y desde ahí se comienza el control. ¿Ok? Y esas HH se pagan muy bien. Además, prefieren pagar eso, no cometer errores, evitar reprocesos, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, el grupo de proceso del área del conocimiento, si se fijan, la gestión de integración del proyecto. Entonces aquí comienzo a desarrollar el plan de la dirección del proyecto. Y todos dicen, no, pero si no, es que esto no es un copy-page, esto es desarrollar el plan de la dirección del proyecto. ¿Hacia dónde va? Más o menos nunca dejan de tener no dejan de tener menos de 190, 200 páginas como mínimo. Y aquí se plasma todos los puntos del proyecto, se revisa una y otra vez, se generan reuniones para revisar todo el alcance del proyecto, que no se vayan a cometer errores y cada vez se va abriendo más. Y esa apertura significa que en algún minuto tengo que ir a abrir que WBS. ¿Okay? En la gestión del alcance del proyecto comienzo a recopilar requisitos, definir alcance y crear la DT. Aquí ya comienzo a tomar por primera vez, a generar todo lo que es el alcance del proyecto como para poder comenzar a tomar los primeros EDT y poder plasmarlos en un cronograma. Pero resulta que comienzo a ver cuántas EDT voy a hacer, qué es lo que voy a controlar, cuánto de todo lo que está abierto el programa necesito simplemente controlar. O sea, yo no necesito controlar, por ejemplo, si soy yo el mandante completo y el dueño y proceso, a lo mejor no necesito controlar revisión de planos en C, BNI y en 0, ¿no? Simplemente necesito quizás controlar que diga plano PIN-ID y planos PIN-ID el número de plano que corresponde a tal parte de la maquinaria, pero no necesito ir a controlar a lo mejor todas las revisiones, sino que tengo claro que cuando llegue el minuto
y llego a la revisión cero, ya esa tarea está completa. Pero ahí tengo que ir, ya comienzo, es básicamente una estrategia de lo que yo voy a generar en el cronograma. Gestión del tiempo, ¿ok? Esto es lo que manejamos completamente nosotros porque ya somos programadores, ¿ok? Comenzamos a desarrollar, pero aquí nosotros nos manejamos muy bien. Aquí nosotros sabemos sacar la curva, aquí nosotros ya sabemos ver nuestro proyectado, nuestro planificado, y comenzamos a ordenar nuestras HH, sacamos la curva banana, sacamos la temprana, la tardía, y tenemos un plan de qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. Pero cuando nos salimos de aquí, de esta fase, viene el primer cojeo. Porque como no somos programadores y no estamos acostumbrados a estimar costo y a estimar presupuesto, y en general, como no estamos acostumbrados, pues no venimos de una educación o de algún trabajo que hayamos tenido que ser, por ejemplo, ingenieros de estudio. Entonces, o ingenieros de costos. Entonces, como no tenemos eso, comenzamos a fallar. ¿Por qué? Porque comenzamos a fallar porque sabemos quizás el tiempo de cuánto se va a demorar poner una cercha, pero no sabemos el costo total de cuánto fue el proceso de estimar esa cercha desde principio a fin, fabricación, ejecución, hasta que calidad aplique y diga sí, eso está correcto dentro de mi plan de calidad. Y luego saltamos al otro que también volvemos a cojear. ¿Por qué? Porque planificar calidad no es lo mismo que se hace en la construcción. ¿Por qué? Porque calidad tiene que estar hablando con el cronograma y generalmente el cronograma no habla con calidad. ¿Por qué? Porque calidad básicamente está para generar protocolos, y se desvía calidad en la realidad, se desvía de todo el área real de la construcción. ¿Por qué? Porque está generando protocolos, permisos, está generando posibles entregas, está generando caminatas, está generando comisionamiento, está generalizando precom o un com. Entonces, pero enfocado en qué es lo que voy a entregar yo en un futuro, pero sin hablar casi ninguna palabra con lo que dice el cronograma. De hecho, el plan de calidad debiese estar presente. Si yo parto y creo, estoy comenzando a generar un plan de calidad, o hay una persona a cargo de la calidad, esa persona debiese colaborar a generar el cronograma porque debiese verse involucrado en los pasos que yo voy a realizar, en donde voy a ir a gastar las HH, en donde voy a ir a gastar las lucas, y cuánto me cuesta a mí ir a generar y a entregar, hacer esos entregables. Entonces tienen que conversar en la realidad, pero cada uno va por su lado, totalmente perdido en el mundo exterior de Bills y Bob. Entonces la verdad es que no tiene ningún sentido lo que generalmente se genera en la construcción. ¿Ok? Desarrollar el plan de recursos humanos, este es otra área, porque la verdad es que recursos humanos actúa a puertas cerradas en general. No pega ni junta tampoco el plan de recursos humanos. ¿Por qué es importante el plan de recursos humanos? Que hable con el proyecto en sí, porque de ahí sale el plan de comunicación. De ahí nace el plan de comunicación. Y el plan de comunicación son planes de proceso que no tiene nada que estar haciendo el administrador de contrato ni nada. No. Eso nace de un plan de comunicación. El recurso humano tiene que estar hablando también con el cronograma, con el proyecto, pero no tiene que estar trabajando a puertas cerradas, y no tiene que ser un ente aparte, porque generalmente a veces ni en las charlas de seguridad participan en las mineras, son un ente totalmente aparte, porque ¿por qué? No lo sé, no lo sé, pero es el mecanismo pobre y ausente de eficiencia que se usa en las mineras y en las construcciones. Gestión de las comunicaciones del proyecto. Bueno, aquí se une el 9.1 con el 10.2. Y aquí ya terminamos de coger completo. Aquí ya tenemos que sentarnos porque aquí hasta aquí llegamos. Esto es totalmente nuevo, esto no existe. ¿Ok? Los planes de gestión de riesgo en la empresa son, pero son bastante, dejan bastante que desear. No hay casi.
no se encuentran, pero en las nuevas tendencias sí se crean. ¿Ok? Se crean la identificación de riesgo cuando ya se crea el cronograma, cuando ya están los planes formados, como el de procura y otras cosas que recién estábamos hablando, o el de adquisiciones que está en el número 12, ya sí se crea un plan de riesgo. Y ese plan de riesgo tiene que ir a hablar específicamente igual que los demás. ¿Ok? Pero el plan de riesgo es sumamente importante dentro de lo demás. No les interesa los subcontratos, estamos claros. No les interesa la empresa, también estamos claros. Pero es una de las cosas más importantes después de definir el desarrollar el proyecto como dirección, cronogramas, costos y después, sin lugar a duda, riesgo. Esto lo acabamos de ver, lo acabamos de explicar. ¿Ok? ¿Cómo voy a desarrollar el plan? Esto se ve súper fácil porque siempre te ponen diapositiva y te dicen, no, esto es muy fácil. No, no es fácil. Es bastante extenso. Son meses y meses de trabajo en donde trabajan el gerente de proyecto y el equipo de la dirección de proyecto. ¿Elaboran quién? Gerente de proyecto, el equipo, el PMO o el PM. Y no se ve mucha gente eso, esos formatos que muestran siempre de que todos tienen que estar alineados hacia un lado. Ese formato ya está obsoleto. ¿Por qué lo siguen usando? No tengo idea, pero es un formato sumamente pobre que no te lleva a ningún lado más que a hacer reprocesos y reprocesos. ¿Ok? Bueno, la clave está en el método de trabajo. ¿Ok? La clave está en el método de trabajo. La clave está en que debiese trabajarse de esta forma y no de la forma antigua. ¿Por qué? Porque va más rápido. La información es un pimponeo entre dos personas o tres personas que la información se dé unas tremendas vueltas. Porque es como que de Santiago te fueras a Viña, pero hay que ir a darse la vuelta a Concepción. Entonces, esa vuelta es la que se pegan en los subcontratos y no tiene ninguna relevancia. ¿Ok? Eh, la descripción, la gestión y el trabajo a realizar, si te fijas, estos elementos para la dirección de un proyecto corto, preciso y conciso. Introducción, panorama. Descripción, gestión y trabajo. Listo. 4 puntos, y de los 4 puntos obviamente los voy a ir abriendo más y voy a ir a buscar más información. Pero de esos 4 puntos, corto, preciso y conciso. No tengo que entregar 2 hojas ni nada más que tenga que ir a presentar. ¿Ok? Secciones principales: panorama, organización, plan de procesos técnicos, plan de proceso soporte. ¿Ok? Y aquí juega un papel también muy fundamental cuando estás trabajando en construcción. Algunas normativas que hay que ir a conocerlas en general, como normativas del INN, como normativas de la OGU y como normativas del RIDA. Y así sucesivamente, que son normativas que hay que ir a buscar y hay que ir a tener. Eso también quizás sean parte del riesgo que se asocia en algunas ocasiones, también puede ser. El desconocimiento genera riesgo porque le estás pagando a alguien donde no hay conocimiento. Si no hay conocimiento, se empiezan a pegar una serie de vueltas y se cabecean todos en el área de trabajo sin tomar ninguna determinación. Entonces ahí se crea una cosa que es súper importante en los proyectos y que la nombran bastante, que se llama la parálisis por análisis. ¿Ok? Todos quedan paralizados analizando, pero como hay desconocimiento, nadie hace absolutamente nada. Y suele pasar mucho en Chile y suele pasar mucho en las empresas. ¿Ok? Desarrollar el plan de la dirección del proyecto. Entonces tenemos entradas, herramientas técnicas y salidas. Mira lo que dice en las herramientas técnicas: juicio de expertos. Bueno, aquí en el medio, cuando tienes todas las entradas y vas a saltar a las herramientas técnicas, se genera la parálisis por análisis. Todos quedan paralizados analizando. Ahí es cuando entra el chiste que se genera en las construcciones, y comienzan todos, como decimos vulgarmente, todos los de la NASA comienzan a aplicar teorías
que nunca que las escucharon de un maestro y otro maestro se las trajo de otro maestro y así sucesivamente. Entonces aquí, en esta parte de las entradas a las herramientas técnicas se genera la parálisis por análisis. Todos opinan, todos saben, pero no hay un experto con experticia en esa área, no lo hay. Y si en este caso hubiese un experto dentro de toda la parálisis por análisis, lo más probable es que este experto tenga que salir de ahí, no tiene nada que hacer. Eso es lo que generan los modelos tradicionales. Y la salida, plan para dirección del proyecto. Esto es súper corto, súper preciso. ¿Cuántas entradas? Herramientas técnicas y salimos de inmediato. ¿Por qué? Porque está en el medio el juicio del experto. ¿Ok? Procesos que pertenecen al grupo de procesos de planificación y pertenece al área del conocimiento de gestión de la integración de proyectos. ¿Ok? Entonces esto es muy fácil, esto es muy simple. Tiene tiempo, o sea, toma tiempo, pero fácil de ir a aplicarlo cuando hay juicios de expertos y cuando hay entradas muy planificadas, la salida no debiese tener ningún inconveniente. Cuando las cosas son urgentes es porque hay un problema, eso lo mencionamos el otro día en la clase pasada. Cuando son urgentes es porque hay un problema de gerencia, de cabezas, desde arriba. ¿Ok? Hasta ahí llegamos. Entonces esto es como la introducción. Los veo en el próximo video en donde les voy a estar mostrando la primera secuencia con primavera. ¿Ok? Vamos a entrar a ver las primeras secuencias de costos y finanzas. Nos encontramos en el próximo video. Saludos.